¿Cómo ha intentado el ser humano explicar el origen del universo, de la Tierra y de la vida? Bienvenidos a todos, mi nombre es Gustavo Javier Caizahuano Barrio Nuevo y hoy les presentaré 5 temas que serán abordados a partir de esta pregunta que ha marcado la historia del pensamiento humano. Por un lado, las explicaciones basadas en la fe y la creencia, y por otro lado, las explicaciones sustentadas en la observación y el método científico. Origen del universo, la Tierra y la vida. El universo surgió hace 13.800 millones de años a partir del Big Bang y que la Tierra se formó aproximadamente 9 millones de años después. En cuanto al origen de la vida propiamente dicho, Stanley Miller y Harold Urey realizaron en 1953 un experimento que buscaba comprobar la hipótesis del origen químico de la vida, formulada previamente por Oparin y Haldane en la década de 1920, quienes plantearon de manera independiente que la vida pudo surgir a partir de reacciones entre los gases de la atmósfera primitiva. Miller y Urey pusieron esta hipótesis a prueba de laboratorio al simular las condiciones de la atmósfera primitiva con descargas eléctricas actuando sobre una mezcla de gases. Lograron obtener aminoácidos, es decir, los componentes básicos de las proteínas. Este experimento aportó evidencia empírica a favor de que la vida pudo originarse mediante procesos químicos naturales. Pero si dejamos de lado el laboratorio, ¿de qué otra manera ha buscado el ser humano responder a esta misma pregunta? Existe una postura completamente distinta, que no recurre a procesos naturales, sino a la intervención de un ser superior. Teoría del creacionismo. Sus raíces en el relato de Génesis atribuye el origen de un acto de creación por parte de una entidad divina y no procesos naturales espontáneos. Sobre esa base, el filósofo inglés William Paley planteó en 1802 en su obra Teología Natural el conocido argumento del diseño. Imaginó que si una persona encontrara una piedra en un descampado, podría suponer que siempre estuvo allí, pero si encontrara un reloj con sus piezas ensambladas con precisión para cumplir la función de medir el tiempo, necesariamente concluiría que él fue fabricado por un relojero. Paley aplicó esa misma lógica a los seres vivos, estructuras como el ojo formadas por partes que encajan con exactitud para cumplir una función. En este caso, la visión no podrían explicarse como resultado del azar, sino que exigirían la existencia de un diseñador inteligente capaz de coordinar cada una de esas partes hacia un mismo propósito. A diferencia de las explicaciones científicas, esta postura no se sustenta en evidencia empírica, sino en un razonamiento filosófico y religioso, y continúa siendo defendida hoy en día por distintos sectores. ¿Y qué hay de las explicaciones que sin apelar a lo divino tampoco surgieron el método científico? En la antigüedad hubo también intentos de explicar la naturaleza de forma racional que, con el tiempo, resultaron equivocados. Teoría de la generación espontánea. En este caso, la generación espontánea, idea según la cual ciertos seres vivos podrían surgir directamente de la materia inerte. Esta noción comenzó a ser cuestionada de forma sistemática por Francesco Redi en 1668, quien diseñó un experimento con varios grupos de frascos con carne, unos completamente abiertos, otros cerrados herméticamente y otros cubiertos con una gasa que permitía el paso de aire, pero no el de las moscas. Únicamente en los frascos abiertos aparecieron larvas, lo que le permitió concluir que esas no surgían de la carne en descomposición, sino de huevos que las moscas depositaban al tener acceso directo a ellas. Años más tarde, en 1765, Lázaro Sapienza reforzó esta refutación con caldos nutritivos. Hirvió el caldo dentro del frasco y selló algunos herméticamente mientras dejaba otros abiertos, comprobando que solo en los frascos abiertos expuestos al aire se desarrollaban microorganismos, mientras que en los sellados el caldo permanecía estéril. Ambos experimentos representan un punto de quiebre entre el pensamiento especulativo y el método experimental moderno. Con el método experimental ya consolidado, ¿qué otro misterio de la naturaleza podría empezar a estudiarse con ese mismo rigor? Uno de ellos fue el de la transformación de las especies a lo largo del tiempo. Teoría de la evolución de las especies. Charles Darwin y Alfred Russel Wallace llegaron de manera independiente a conclusiones muy similares sobre el mecanismo que explica el cambio de las especies, la selección natural.
El razonamiento de ambos partía de observaciones semejantes. Dentro de una misma especie existe variación natural entre los individuos, como los recursos disponibles en el ambiente son limitados. Se produce una lucha por la existencia, y en esa lucha los individuos con características más favorables para su entorno tienen mayores probabilidades de sobrevivir, reproducirse y transmitir esas características a su descendencia, mientras que los menos aptos tienden a desaparecer con el paso de muchas generaciones. Este proceso puede transformar gradualmente las poblaciones y dar origen a nuevas especies. Wallace llegó a esta misma conclusión mientras estudiaba la distribución geográfica de las especies en el archipiélago malayo. De forma paralela a los años de investigación que Darwin ya llevaba adelante, debido a esta coincidencia sus trabajos fueron presentados conjuntamente ante la Sociedad Linneana de Londres en 1858. Un año antes de que Darwin publicara El origen de las especies, a diferencia del creacionismo, esta teoría se sostiene en observaciones directas de la naturaleza, entre ellas las que Darwin realizó en las Islas Galápagos. ¿Y si la respuesta a esta pregunta no estuviera en nuestro planeta? Cerramos este recorrido con una hipótesis que, sin abandonar el terreno científico, se acerca curiosamente a una idea que ya habíamos visto. Teoría de la panspermia. Fred Hoyle y Chandra propusieron que durante la segunda mitad del siglo XX una versión moderna de la panspermia, a partir del estudio espectroscópico de las nubes de polvo interestelar, sostuvieron que estas contienen grandes cantidades de moléculas orgánicas complejas e incluso plantearon que las estructuras similares de los organismos simples podrían formarse en el espacio profundo. Según su hipótesis, los cometas actuarían como vehículos de este material orgánico, al formarse en las regiones externas del sistema solar donde se acumula el polvo interestelar, y a pasar posteriormente cerca de la Tierra. Al colisionar con ella, habrían ido depositando de forma reiterada estas moléculas orgánicas sobre la superficie del planeta. A diferencia del creacionismo, esta hipótesis se apoya en el estudio espectroscópico del material interestelar y en el análisis de meteoritos, por lo que se mantiene dentro del marco de la explicación científica, aunque traslada el origen de la vida más allá de los límites de nuestro planeta. Conclusión. Como hemos visto ante una misma pregunta, el origen de la vida, la humanidad ha constituido dos caminos distintos, uno apoyado en la fe y el razonamiento filosófico y el otro en la observación, la experimentación y la evidencia. Reconocer en qué momento histórico surgió cada explicación es clave para la biogeografía, ya que en este contexto ayuda a entender cómo se ha estudiado a lo largo del tiempo la distribución de los seres vivos en el planeta. Espero que haya sido de su agrado esta presentación. Muchas gracias.